Henry Sullivan fue un destacado psiquiatra estadounidense de formación psicoanalítica, cuyo enfoque principal fue la importancia de las relaciones interpersonales en cuanto a la formación de la personalidad, cuyo desarrollo principal fue la influencia de los factores sociales en la salud mental y la relación de la experiencia de los individuos con el mundo, concediendo un carácter más dinámico a las prácticas de la psicoterapia. La teoría de la personalidad de Sullivan y en particular su focalización en las interacciones sociales llevaron al surgimiento de la escuela del psicoanálisis interpersonal. Además, esta teoría difiere de la variante freudiana, debido a su interés por la individualidad y por la importancia que da la relación mutua entre terapeuta y paciente en la comunicación personal. El origen de esta teoría se debe a la necesidad de estudiar la capacidad del ser humano a adaptarse en la forma más adecuada al ambiente, de tal manera que la comunicación del individuo se manifieste en la forma más apropiada y económica posible para así satisfacer las exigencias nacidas de la necesidad del individuo, así como de las exigencias del ambiente mismo en el que el individuo se desenvuelve. Además, la teoría interpersonal nos plantea que la personalidad se formaría progresivamente en función del contacto con el entorno social y de la propia capacidad para satisfacer las necesidades, así como la tensión que éstas causan tanto desde un punto de vista biológico como desde un punto de vista psicológico. Los fallos en este tipo de aprendizajes y la falta de adaptación psicológica llevarían a la patología. Para este autor, la personalidad se puede definir como un patrón de comportamiento relativo a las situaciones de interacción con otras personas. Se trataría de una entidad estable y compleja, determinada tanto por las necesidades fisiológicas e interpersonales innatas como por el aprendizaje a través de las experiencias tempranas y el proceso de socialización. Por último, en la teoría de Sullivan, la personalidad de un individuo surge de las propias experiencias interpersonales. De ellas, las más importantes y la primera es la de la madre o la persona que prodiga los cuidados maternos. Desde Sullivan en adelante se considera pues que la personalidad es social, puesto que responde a patrones generados por la necesidad de adaptación, a partir del desarrollo de mecanismos internos defensivos que protegen del exceso de miedo o ansiedad, según sea la naturaleza de los intercambios afectivos con el cuidador. Y por último, esta teoría busca estudiar cómo las presiones culturales afectan la interacción entre las personas. El problema de la adaptación del hombre es un problema de las relaciones interpersonales. A través de esta teoría, Sullivan explica cómo existen factores estables que forman la personalidad y cómo estos se desarrollan a partir de la interacción con otras personas y de cómo resolvemos nuestros propios impulsos fisiológicos y sociales a medida que nos desarrollamos. Estos componentes son los dinamismos, las necesidades, el sistema del yo y las personificaciones. Los dinamismos son patrones de conducta complejos que tienen la función de satisfacer una necesidad básica. Esto, en palabras de Sullivan, se traduce como transformar la energía física del organismo. Hay dos tipos de dinamismos: los que se relacionan con partes específicas del cuerpo y los asociados a experiencias de miedo o ansiedad. Por otra parte están las necesidades, y dentro de las necesidades humanas se encuentran dos grandes grupos: las de satisfacción y las de seguridad. Las primeras se asocian a la fisiología e incluyen la alimentación, la excreción, la actividad o el sueño. Y por otra parte existen también las necesidades de seguridad, que tienen un carácter más psicológico, como evitar la ansiedad y la regulación de la autoestima. En esta teoría también se explica el sistema del yo, y cómo este se desarrolla a lo largo de la infancia a medida que experimentamos ansiedad y cómo la aliviamos a través de las interacciones con otras personas. Esta estructura psíquica cumple una función de manejar la ansiedad, es decir, de controlar las necesidades de seguridad. Y con la edad también adopta la función de proteger la autoestima y la imagen social. Las personificaciones del yo se manifiestan a través del yo malo, el yo bueno y el yo no. El yo malo se forma a través de las experiencias de castigo y desaprobación que el niño reciba por parte de su figura de autoridad. Esto es principalmente lo que le genera ansiedad. El yo bueno surge a través de las experiencias gratificantes y de la aprobación que reciben los niños. Esto es lo que genera satisfacción y sirve de regulador para la ansiedad. Y por último, el yo no. Este permite a la persona disociar y seleccionar no asistir a las experiencias relacionadas con la ansiedad, y se logra a partir del reconocimiento del yo malo y del yo bueno. Las personificaciones. Sullivan frecuentemente utiliza el término personificación para hacer referencia a los modos por los cuales los niños interpretan el mundo.
es decir, cómo le atribuyen a las personas y a los colectivos características de otros, basándose tanto en las experiencias personales de interacción como en las creencias o fantasías. Y es por esto que las personificaciones tienen una gran importancia en las relaciones sociales a lo largo de la vida de las personas. Siguiendo este planteamiento, Sullivan explica cómo la personalidad se forma a través del traspaso de lo interpersonal a lo intrapsíquico. De este modo, si las necesidades de una persona durante la infancia quedaron cubiertas satisfactoriamente, logrará un sentido de autoconfianza y de seguridad, y si no, desarrollará una tendencia a sentir inseguridad y ansiedad. Y también los modos en los cuales experimentamos nuestro entorno físico y social cambian en función de la edad y del grado del dominio del lenguaje, como también de la correcta satisfacción de las necesidades. La teoría de Sullivan nos describe tres modos principales de la experiencia: la prototáxica, la paratáxica y la sintáctica. Cada una de ellas se subordina a la que aparece posteriormente. La sensación prototáxica se produce antes de la aparición del lenguaje, donde el mundo es percibido como una sucesión de los estados orgánicos del bebé. Aquí aún no existe una concepción de causalidad y progresivamente se va tomando conciencia de cómo las necesidades fisiológicas del cuerpo interactúan con el exterior, en las cuales se da la sensación de tensión y alivio principalmente. Esta experiencia es imposible de comunicar y deja huellas mnémicas en el individuo. Lo paratáxico se entiende como una sensación secuenciada. Surge cuando el bebé comienza a comprender la conexión temporal de los eventos y logra así diferenciarse del medio donde se encuentra, generando símbolos con significados propios por el cual comienza a obtener satisfacción de sus necesidades, logrando obtener los conocimientos de causalidad. Además, Sullivan habló de la distorsión paratáxica, para hacer referencia al surgimiento de las experiencias de este tipo en etapas más avanzadas de la vida. La relación paratáxica consiste principalmente en relacionarse con otros de forma equivalente a la que se dio con las personas significativas en el pasado. Esto se manifestaría a través de la transferencia y por último lo sintáctico se entiende como una sensación causal que corresponde al pensamiento lógico y analítico de la experiencia. Comienza a actuar en la personalidad a partir de los primeros años del desarrollo, y este surge a través de los signos verbales, símbolos y palabras que son utilizados para comunicarse, por lo que se modifica constantemente de las nuevas experiencias y los símbolos son validados a través del consenso con las otras personas, lo cual da un sentido social al comportamiento. De acuerdo a esta teoría, la personalidad se forma al ir avanzando el individuo a través de diversas etapas psicosociales durante toda su vida, donde cada una presenta un conflicto al que se tiene que enfrentar y resolver, existiendo soluciones positivas y negativas, según la solución del dilema. Las etapas del desarrollo psicosocial. Estas etapas se dividen en 5 periodos que se ajustan de acuerdo a las necesidades o habilidades interpersonales que desarrollan las personas. Esto debido a la experiencia o a la edad. En primera parte tenemos la infancia. Esta se encuentra desde el nacimiento hasta la obtención del lenguaje, donde el bebé experimenta la realidad como un flujo diferenciado de estados momentáneos, en el cual no distingue su yo del mundo, debido a que su relación con el mundo aún es confusa. Luego le sigue la niñez. Esta etapa se extiende desde la obtención del lenguaje, es decir, la experiencia sintáctica, hasta la aparición de la necesidad de compañeros de juego. Como explica Sullivan, los compañeros forman parte importante en el desarrollo de la niñez, porque en esta etapa es posible que una transformación en el niño a un ser malevolente. Esto es porque un niño puede descubrir las figuras que le rodean con alta frecuencia y tomarlas como un modelo a seguir. Luego le sigue la preadolescencia. La principal característica es que es una continuación directa de la niñez, pero lleva a una consolidación de un vínculo cercano. Aquí es donde surge la necesidad por un mejor amigo o amiga del mismo sexo. Esta relación se denomina colaboración porque cada una de ellos forma parte importante de un desarrollo de esta etapa y se busca validar el valor personal de los unos con los otros. Después le sigue la adolescencia y esta se caracteriza por los sentimientos lujuriosos, como le llama Sullivan, debido a que esta etapa la mayoría de los seres han experimentado con su sexualidad y las sensaciones de la excitación sexual. Y estos son componentes nuevos y activos en la imagen del yo. Los adolescentes tienden a sentirse torpes o incómodos en sus primeras interacciones con un miembro del sexo opuesto. Y luego
está la adolescencia tardía. Esta se extiende desde la expresión de la actividad sexual al establecimiento de un repertorio completo de interacciones y relaciones interpersonales adultas. En esta etapa, la persona comienza a vivir detrás de una máscara que tiende a mimetizar con el resto, pero la cual requiere una cantidad de energía necesaria para poder mantenerse con éxito. En resumidas cuentas, la teoría interpersonal de Harry Sullivan se destaca por dar a entender que la personalidad se constituye por las experiencias sociales a lo largo de la vida, fundamentalmente a muy temprana edad, ya que la persona se desarrolla en un contexto social, creando así las relaciones interpersonales y tensiones que condicionan la interacción interpersonal, como la ansiedad, siendo la persona un ser activo en constante interacción con su medio. Y por último, de esta teoría se infiere que la sociedad es el pilar fundamental en la creación de la personalidad en los individuos que la componen. Aporte terapéutico. A través de esta teoría y con el análisis interpersonal se generó una visión del ser humano cuya tendencia natural y espontánea sería la de búsqueda de integración, también en la medida que satisface recíprocamente sus necesidades. De esta visión del ser humano también se pudo obtener una nueva concepción del desarrollo psicopatológico, que permite comprender la génesis, la estructuración y la dinámica de los factores sociales, de manera que el campo interpersonal fue un factor relevante a la hora de hacer los análisis personales, ya que hace énfasis en la estructura relacional y en la dinámica de la relación con uno o más sistemas, al igual que aportó distintas variantes al sentido de síntoma, así como el significado adyacente a cada experiencia de vida, enfocándose terapéuticamente dentro de las relaciones interpersonales pasadas y actuales. Bueno, para finalizar, la relevancia asignada por los analistas interpersonales a las relaciones actuales y pasadas radica en una comprensión del desarrollo de la realidad en el cual se generan estos sistemas de tensión e interacción, siendo esto una información que tiene gran valor terapéutico, ya que favorece al entendimiento de la estructura de la personalidad en cuanto a su formación psicosocial. Tal como señala el psiquiatra Hugo Bleichmar, la transferencia y la contratransferencia constituyen una fuente valiosa e importante de información sobre la estructura de la personalidad de ambos participantes, estos sean el paciente y el terapeuta, y sobre la estructura de la relación establecida entre ambos, entendiendo esto como la comunicación personal.